Buenas tardes, alumnos. En esta oportunidad vamos a ver el tema de funciones cuadráticas. Eh, bueno, primero tenemos que empezar sabiendo qué son las funciones cuadráticas o a qué llamamos funciones cuadráticas, por así decirlo. Bueno, las funciones cuadráticas también se llaman una función parabólica. Y ustedes dirán por qué a veces función parabólica, ¿no? Ya, ¿por qué la función va a ser parabólica? Porque su gráfica, cuando grafiquemos la función, no, a veces en todas las preguntas están a pedir graficar la función, sino a veces te va a pedir solo hallar el vértice o hallar, no sé, otra cosa, pero a veces mayormente te pide hallar la gráfica. Entonces, ¿por qué se llama parabólica? Porque la gráfica de la función va así, así, o también puede ir así, según sea el caso, ¿no? De la función que vayamos a graficar. Entonces, si nos podemos dar cuenta, este es un tipo, una parábola. Entonces, toda ecuación, toda función cuadrática va a estar basada en este tipo de gráfica. Entonces, por eso es que también se le llama así, función parabólica. Eh, bueno, entonces, lo que es la función cuadrática es una función de segundo grado. ¿A qué se refiere con una función de segundo grado? Ahora le voy a explicar a qué se refiere con segundo grado, porque a veces segundo grado es un tema complejo. Por ejemplo, segundo grado, lo que manda en el grado es el exponente que tenga la variable. Como si, por ejemplo, si tengo yo acá la función, por ejemplo, esta de acá, ya, por ejemplo, tengo esta función. Esta es una función donde f de x significa la función en base a la variable x, que nos dice que esto va a ser igual a x al cuadrado más 2x más 8. ¿Cómo sabemos que esto es una función de segundo grado? Porque miren, la variable acá es la variable x. Ahora, la mayor variable x está elevada al cuadrado. Este de acá es el que manda. Por este de acá se dice que esta función es de segundo grado. En caso no tuviera este x al cuadrado, si fuera solamente 2x más 8, sería una ecuación de primer grado. Si fuera al cubo, tuviéramos por ejemplo por acá más 3x al cubo, por ejemplo, fuera una función de tercer grado y así sucesivamente. Entonces, bueno, nosotros mayormente vamos a hablar sobre funciones de segundo grado. Como nos podemos dar cuenta, mayormente en lo que se basa es en esto de acá. Esta de acá es una ecuación cuadrática. Ya, esta parte de acá es una ecuación cuadrática. Ahora, las ecuaciones cuadráticas no siempre van a venir representadas de esta misma forma. ¿Cómo así? Por ejemplo, esta es la fórmula general, por así decirlo, de la función cuadrática. Es la que voy a poner acá. F de x, que va a ser igual a x al cuadrado, que ahorita lo pongo más bx más c. Esta de acá, esto que están viendo acá, esto de acá se llama, o lo llamamos nosotros, como fórmula general. Ya, este de acá nosotros es lo que llamamos la fórmula general. O sea, cada vez que ustedes vean una función con este tipo de acá, significa que va a ser una fórmula general. Que significa que va a ser una función cuadrática. Pero ojo, esta fórmula general cumple ciertos requisitos. Acá sabemos que x es la variable. Y ustedes dirán, ¿y qué significa, profesor? A, B, C. Bueno, A, B, C son simplemente números como acá, como podemos ver en el ejemplo de acá, por ejemplo, acá el A sería 1, el B sería más 2, el C sería más 8. Ya, entonces, así igualito, solo que acá está representado con letras porque es en un término general, porque el A, el B y el C pueden ser cualquier número en sí. Ya, ahora, ¿qué regla hay, por así decirlo? Acá hay una regla básica que es que el A tiene que ser mayor a cero, mayor a cero. ¿Por qué? Y ustedes dirán a veces, ¿por qué no? ¿Por qué se tiene que cumplir esto? ¿Por qué? Porque supongamos que A es, no, acá A tiene que ser diferente de cero.
No, yo, porque también puede ser negativo. A simplemente tiene que ser diferente de cero. ¿Ya? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si A es cero, sería 0x al cuadrado y cero multiplicado por cualquier número, por cualquier variable que tengamos acá, va a ser cero. Por lo tanto, esta parte de acá, esto de acá va a eliminar y nosotros no queremos que se elimine porque si se elimina nos quedaría solamente esta parte de acá y esto de acá ya no es una función cuadrática. No sé si me dejo entender. O sea, acá está la base de todo. Esta A de acá tiene que ser diferente de cero. Puede ser negativo o positivo, pero simplemente no tiene que ser cero, porque como les digo, si es cero, se llegaría a eliminar y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que este A sí exista para que nosotros podamos tener una función cuadrática. El B y el C sí pueden ser cero. Puede que el BX al ser B0 no llegue a existir, o puede que el C al ser cero ya no llegue a existir. Y eso, o sea, no va a generar ningún problema, porque como les digo, o sea, esta es una fórmula general, pero también va a haber otras formas, como por ejemplo decir AX al cuadrado más BX nada más. Así. Y esto también es una función cuadrática, solamente que no hay el C, porque el C se supone ya que es cero. En caso de, supongamos, también puede haber un AX al cuadrado más C nada más. Y ustedes dirán, no, profesor, pero estos de acá no se parecen al de arriba. No, pero también es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque en el primero nos está diciendo, o sea, sin que esté explícito, nos dice que el C vale cero. Y en el segundo también, sin que esté explícito, nos dice ya que el B vale cero. Entonces tendríamos que igual, como les digo, lo que manda es que exista el X al cuadrado. Y acá en estos dos sí existe. Incluso va a haber a veces ocasiones en los que nos va a venir, por ejemplo, 2 y acá, por ejemplo, x al cuadrado más 3x, eh, así. Y no les va a venir de la misma forma que la fórmula general, sino que va a venir así. Y ustedes dirán, profesor, pero así no está la misma fórmula, entonces esta no es una función cuadrática. No, sí es, solamente que está, como quien dice acá, acá está de diferente forma, pero si ustedes lo multiplican por ejemplo, el 2 con forma distributiva, el 2 por x al cuadrado va a quedar 2x al cuadrado, más 2 por 3x va a quedar 6x, entonces nos vamos a dar cuenta que sí es una función cuadrática. O también, por ejemplo, ¿no? Ahí es más fácil porque ustedes dirán, profesor, pero acá, acá sí hay el x al cuadrado, entonces ya desde ahí, ya esté como esté, yo ya sé que sí es, pero también puede que venga así, por ejemplo, x más 4, x por x más 4, ¿no? A ver, y ustedes dirán, ah, profesor, no, este sí no es porque acá no hay x al cuadrado. Pero ojo, acá, miren, si yo lo resuelvo esto de acá, me da x por x, me daría x al cuadrado. Y x por 4 me va a dar 4x. Entonces acá ya sí aparece en este de acá. ¿Lo ven? O sea, entonces, acá pareciera que no fuera, porque no existe el cuadrado. Pero una vez que yo lo resuelvo, me sale esto de acá y acá sí ya está x al cuadrado. Entonces simplemente es cuestión de saber ver la ecuación, la ecuación en este caso, porque si no nos podemos llevar a una confusión y a veces, o sea, dice, ah, no, este de acá no es, este no es función cuadrática, entonces de repente la ha puesto mal el profesor o algo y o sea, simplemente así, resolviéndola así, nos damos cuenta que sí es. Bueno, entonces acá, miren, esto mayormente son todas las formas en las que puede aparecer, ya sea así, factorizado acá y simplemente para resolver, o así, pero mayormente estas son la fórmula general, ya les digo, si acá, por ejemplo, no hay el C, por ejemplo, acá, es porque se supone que el C es cero, y si acá no hay el BX, se supone que es porque el B es cero, y, y mayormente, bueno, estas de acá, esta es la fórmula general, esta es otra forma, esta es otra forma, otra forma, pero todas son funciones cuadráticas. Eh, no sé si hasta acá de repente entró alguna duda de algo. Hola. Sí,
¿Está entendible hasta ahí todo? Sí, está todo claro. Ya, ya, entonces, como les decía, ¿no? O sea, mayormente es saber identificar la función primero. Después de identificar la función, ya va a venir lo resto. Bueno, entonces, mayormente siempre se trabaja con la forma general, la fórmula general, ¿no? Entonces lo vamos a dejar ahí y ahora les voy a explicar lo que se necesita para saber una gráfica. ¿Qué es lo primero que vamos a poder identificar siempre que veamos una función? ¿Por qué? Porque la gráfica de la función, como les digo, una función cuadrática se va a graficar de forma parabólica, ya sea así o sea así. Pero ¿de qué va a depender esto? Ya, esto va a depender de que si A es mayor que cero, la función se va a graficar de esta forma. Y la otra es que si A es menor que cero, la forma se va a graficar, la función se va a graficar de esta forma. Entonces, cada vez que ustedes vean una función cuadrática, lo primero que tienen que hacer es identificar, cuando le pidan graficar, lo primero que tienen que hacer es identificar si va a ser una parábola abierta hacia arriba o va a ser una parábola hacia abajo. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, ¿no? Yo le voy a poner acá un ejemplo. F de X. Por ejemplo, y acá con el de arriba nada más. Por ejemplo, acá yo tengo f de x es igual a x al cuadrado más 2x más 8. Ya, lo primero que ustedes van a hacer, por ejemplo, acá en este de acá, lo primero que ustedes van a hacer es identificar el A, el B y el C, como está acá. ¿Cuánto vale A en este caso de acá? En este caso de acá, A va a valer 1. B va a ser igual a 2 y C va a ser igual a 8. Ojo, cada uno va con su signo. Por ejemplo, si acá fuera x al cuadrado menos 2x más 8, por ejemplo, menos 2x, entonces el B sería menos 2. Y si el C fuera menos 8, el C acá también sería menos 8. O sea, cada uno va a ir con su signo. Entonces acá miren, ya, tenemos que A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 8. Entonces vemos A igual a 1. 1 es mayor que 0 o menor que 0. 1 va a ser mayor que 0. Mayor. Claro, entonces al ser mayor que 0, significa que nuestra gráfica, ¿cómo va a ser? Así. Ya va a depender de dónde vaya el vértice o tantas cosas, pero ya de una primera instancia vas a poder identificar que tu gráfica va a ser de esta forma. Entonces, usted, eso es lo primero que van a ver. Y les dan la función, ¿qué hacen? Hayan A, B, C, ya tienen los valores de A, B, C y simplemente, Reemplazamos. claro, van a poder identificar para dónde va la gráfica, ya sea para arriba o sea para abajo. ¿Me dejo entender? Ya, a ver, Sí. a ver, a ver. Ya ahora sí vamos a ya entrar un poquito más a lo que es la solución. ¿Cómo se solucionaría esto? Por ejemplo, ¿no? Otra cosa que podemos identificar acá, miren, ahora, esto de acá de A mayor a cero y A menor a cero es para identificar la gráfica. Ahora también vamos a utilizar si A es menor a cero, la, la función, la función va a tener un mínimo. Si A es menor a cero, la función va a tener un máximo. Y si A es mayor a cero, la función va a tener un mínimo.
Ya, miren, ¿qué quiero decir con esto de acá? Si A es menor a cero, la función va a tener un máximo, y si A es mayor a cero, la función va a tener un mínimo. ¿Qué quiero decir acá? Miren, si se dan cuenta, tenemos las dos gráficas, ¿no? Para acá en la primera que es para arriba y la segunda que es para abajo. Nos dicen, miren, si A es menor a cero, ¿dónde está menor a cero? Acá. ¿Cómo es la gráfica? Para abajo. ¿Qué nos dice? Que la función va a tener un máximo. ¿Por qué? Porque, mire, ¿dónde va a alcanzar su máxima expresión esta función? Lo va a alcanzar acá en este punto de acá. Acá va a haber un punto donde la expresión va a ser lo máximo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esto de acá se grafica acá en un plano cartesiano, ¿no? Acá están los X positivos, acá están los Y positivos, los Y negativos y los X negativos. Entonces, miren, si yo, por ejemplo, supongamos que mi gráfica me ha dado acá así, ¿no? Entonces, ustedes saben que acá están los positivos y acá están los negativos. Entonces, un número positivo siempre le va a ganar a un número negativo. Entonces, si yo digo que acá esto es lo máximo que va a llegar, ¿por qué? Porque acá va a alcanzar, por ejemplo, supongamos que este es el número 2, o sea, hasta lo máximo que va a llegar es 2. Después va a ir bajando, si se dan cuenta por acá, y va a dar en 1, en 0 y en números negativos como -1, -2, -3. Igual para este lado, ¿no? Pero, o sea, entonces en este punto de acá es donde va a alcanzar su máxima expresión, o sea, su máximo valor. En cambio, si la función fuera al revés, como fuera acá, como en este de acá, la función, por ejemplo, lo vamos a poner por acá, ya. La función, por ejemplo, supongamos que viene así, la función va a tener un mínimo. ¿Por qué? Porque una vez acá, esta va a ser la mínima expresión que va a poder alcanzar la función. Después de este de acá va a ir subiendo. Entonces, cada vez que va subiendo, va a alcanzar un valor de, por ejemplo, si acá es -2, por ejemplo, este es el valor -2, acá va a estar -1, por acá 0, 1, 2, 3, así. Entonces va subiendo. Entonces acá va a estar en -1, por acá va a estar en 0, en 1, en 2, en 3, y todos estos van a ser mayores a -2. Entonces el valor mínimo que puede alcanzar la función es -2. Y acá, cuando esté al revés, va a ser el valor máximo que puede alcanzar. Entonces, cada vez que por ejemplo, pueden preguntarnos, en un examen les puede venir, la siguiente función, ¿tendrá máximo o mínimo? Y ustedes a ustedes simplemente, sin necesidad de hallar nada, simplemente teniendo en cuenta esta recomendación de acá y esta recomendación de acá, bueno, en general, toda esta recomendación de acá, teniendo estas dos recomendaciones, ustedes van a poder decirme si la función es para arriba, es para abajo, se grafica para arriba, para abajo, o si la parábola es para arriba, para abajo, o si tiene un máximo o un mínimo. Entonces, si le preguntan, por ejemplo, cierta función tiene máximo, ustedes dicen, a ver, el A es mayor a cero, ya se grafica para abierta para arriba. Entonces, ahora, cuando A es mayor a cero, A es mayor a cero, la función tiene un mínimo. Y ahí responden, simplemente, ya, tiene un mínimo. Y simplemente así lo van a poder resolver. No hay necesidad de estar sumando, restando, multiplicando, dividiendo, nada. Simplemente utilizando esto de acá, van a poder ustedes graficar una función. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen de repente alguna duda en cuanto a la gráfica o algo? Para mí está claro. ¿No ninguna? ¿Los demás no tampoco? No, ninguna. Ya. Ya. Bueno, entonces seguimos. Eh, ya, ahora vamos a hacer lo que necesitamos hallar es el vértice. El vértice es en este caso lo que es el mínimo o el vértice va a ser mínimo o el máximo. Como yo les dije, ¿no? Cuando va a llegar un momento en la función donde va a alcanzar un mínimo o un máximo. Por ejemplo, acá este va a ser el máximo valor y acá va a llegar un punto donde va a tener un mínimo valor. Ahora, ¿qué valor va a ser este? Este valor va a ser un vértice. Un vértice tiene la forma, por ejemplo, el vértice tiene la forma, eh, acá vamos a poner x,
coma y. No, este va a ser nuestro vértice. Nuestro vértice de x, y. ¿Y qué valor va a ocupar este de acá? ¿Cómo vamos a hallar este valor? Ya. A ver, el valor x va a ser igual a menos b sobre 2a. El valor y va a ser igual a f a la función de menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Ya. Entonces lo primero que tenemos que hallar es el valor de x. ¿Por qué? Porque una vez teniendo el valor de x, simplemente lo que vamos a hacer, ¿cómo hallamos la y? Reemplazando acá. ¿Ya? Entonces, miren, lo primero que tienen que hacer es anotar ciertas fórmulas. Como les dije, las fórmulas que están acá son todas las que van a necesitar. Esto de acá para hallar el mínimo máximo y para poder graficar la función, y esto de acá para poder hallar lo que es el vértice. Con esto de acá ustedes van a poder hallar el vértice. ¿Ya? Con esta función de acá, lo que ustedes van a poder es hallar el vértice. Y mayormente esto es lo que se pide, ¿no? Lo que es cuando te piden una función cuadrática, te dicen, ya, desde de esta función cuadrática, o de esta siguiente función, hállenme el vértice. Y simplemente le van a pedir hallar el vértice. De esta función cuadrática, verificar si tiene un mínimo o máximo, y ustedes van a verificar. O va a venir hallar la gráfica de la función, y ya. O les pide hallar el vértice más la gráfica, y así. O sea, y mayormente para graficar tienen que hallar siempre el vértice, porque, o sea, para poder de ahí poder graficarlo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hallar el vértice. Entonces, ahorita vamos a verlo ya con un ejemplo más bueno ya en sí, ¿no? Entonces borramos todo y ahorita lo que vamos a hacer es poner un ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿no? Nos dan la función f de x, que le ponemos que es igual a menos 2x al cuadrado más 3x. ¿Ya? A ver, nos dan esta función y lo que vamos a hacer es acá tratar de hallar todo lo que hemos hecho. Vamos a ver si es que tiene un mínimo o un máximo. Vamos a ver si es que la gráfica es para arriba o para abajo. Vamos a hallar el vértice y también lo vamos a graficar. ¿Ya? Entonces, a ver, lo primero que vamos a hacer acá es acá. Vamos a hallar primero para ver, lo primero que tienen que hacer es ver para dónde ver la gráfica, si para arriba o para abajo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si la parábola es para arriba o para abajo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar los valores. A es el que va acompañado con el x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale A? Menos 2. ¿Cuánto vale B? Es el que va acompañado con la X, más 3, o sea, 3. Y C es el valor independiente, el que no va con ninguna con la variable. En este caso no hay C, entonces ¿cuánto es C? 0. Y ahora sí, ya tenemos lo que es el primer paso, hallar A, B y C. Una vez hallado esto, ya podemos ver para dónde va a ir la gráfica. Recuerden, en este caso, A, que es igual a menos 2, ¿será mayor o menor que 0? Menor. Menor, ¿verdad? Entonces esto de acá es menor que 0. Y ahora, y si una gráfica es menor que 0, ¿para dónde abre? ¿Hacia arriba o hacia arriba o hacia abajo la parábola? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos a tener la parábola así. Entonces cuando grafiquemos nuestra función nos va a tener que dar una gráfica de esta forma. ¿Listo? Ahora, entonces ya tenemos la primera parte, que es saber para dónde abre la gráfica. Este de acá es nuestra primera parte. Ahora vamos a hallar la segunda parte. Vamos a saber si es que la función tiene un máximo o un mínimo. ¿Cómo se hallaba eso de ahí? Recuerden, acá sabemos que A es menor que 0. Entonces, si A es menor que 0, la función
¿Tiene un mínimo o tiene un máximo? Máximo. Tiene un máximo, ¿verdad? Entonces, si A es menor que cero, la función tiene un máximo. Y ahora, ya tenemos nuestro segundo punto acá. Ahora, vamos a hallar lo que es ahora sí el vértice. ¿Recuerdan cómo se llama el vértice? El vértice hay una fórmula que es menos b sobre 2a y donde y va a ser igual a la función y lo vamos a reemplazar con el mismo de arriba, menos b sobre 2a. Ahora, entonces vamos a hallar el primero. ¿Cuál es el primero? X que es igual a menos b sobre 2a. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale b? Primero ponemos menos. ¿Cuánto vale b? B vale 3 sobre 2 por ¿cuánto vale a? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Entonces, multiplicamos y dividimos. Acá, a ver, arriba en el denominador tendríamos menos 3. Y en el denominador tendríamos 2 por menos 2. Nos da menos 4. Ahora, tendremos menos 3 sobre menos 4. Esto nos daría menos entre menos, nos da más. Y nos quedaría 3 cuartos. Ya, ahora, un punto importante para resolver también lo que es funciones cuadráticas es la ley de signos. Ya vamos a ver más terminando este ejercicio, vamos a hablar un poco sobre la ley de signos. Les voy a mostrar una infografía que había preparado sobre la ley de signos, porque hay ley de signos para la suma, para la resta, para la multiplicación, para la división, para la potenciación. O sea, hay una ley de signos, como yo les digo acá, ¿no? Por ejemplo, acá yo he multiplicado 2 por menos 2 y le he puesto menos 4. Usted dirá, pero ¿por qué, profesor? ¿Por qué le ha puesto menos y por qué no va más? O así, ¿no? Entonces yo más adelante les voy a mostrar esto de la ley de signos para que tengan ya una idea clara de por qué es menos 4 y por qué acá ahora menos 3 sobre menos 4 me da 3 sobre 4 nada más. Ya, pero entonces, bueno, ahorita, como les digo, o sea, vamos a trabajarlo así. Entonces tenemos que x es igual a 3 cuartos. Ya, y ahora, vamos a hallar la y. ¿Qué nos dice la y? Y nos dice que es la función de menos b sobre 2a, pero nosotros ya sabemos cuánto es menos b sobre 2a. ¿Cuánto es menos b sobre 2a? 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces vamos a hacer la función de 3 cuartos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer acá? El 3 cuartos lo vamos a reemplazar en la función inicial que tenemos. Ahora, nuestros 3 cuartos es nuestra x, ¿no? Entonces lo vamos a reemplazar acá arriba en el menos 2, x al cuadrado más 3x, vamos a reemplazar el 3 cuartos. En todo donde veamos x le vamos a poner 3 cuartos. Entonces tenemos menos 2 por 3 cuartos, esto elevado al cuadrado, más 3 por 3 cuartos. Ya, a ver. Acá falta el cuadrado, ahorita le pongo, pero vamos resolviendo. Ya. Menos 2 por 3 cuartos elevado al cuadrado nos da 3 por 3, 9. Y 4 por 4, 16. Más 3 por 3 cuartos nos da 3 por 3, 9. 9 cuartos. Ahora, tenemos que y va a ser igual a menos 2 por 9 nos va a dar menos 18 sobre 16 más los 9 cuartos que tenemos ahí. Ahora, si sumamos esto de acá, nos va a dar, hacemos primero lo que es Simplificar. claro, acá podemos simplificar el 18 y nos quedaría 9 octavos, pero, o sea, igual nos va a quedar 9 sobre 8 y no va a ser homogénea, igual va a ser una suma de fracciones heterogéneas.
Entonces lo que vamos a hacer es simplemente acá de frente vamos a sacar el mínimo con un múltiplo y nos va a quedar abajo 16. Arriba es 16. Para el primer término, 16 entre 16 nos da 1. 1 por menos 18 nos da menos 18. Más 16 entre 4 nos da 4. Y ahora el 4 por el 9 nos da 36. Y tenemos, arriba tenemos menos 18 más 36. ¿Cuánto es menos 18 más 36? Esto nos da 18 sobre 16. Y acá ya simplificamos. Y va a ser igual a 18 sobre 16, mitad de 18, 9, mitad de 16, 8. Entonces, acá tenemos que y es 9 octavos. Entonces ya tenemos x y ya tenemos y. Entonces este de acá va a ser nuestro vértice. Entonces nuestro vértice va a estar conformado por 3 cuartos, 9 octavos. Entonces ya tenemos lo que es nuestro vértice. A ver. Ya está. Este de acá es nuestro vértice. Entonces, ya tenemos nuestro segundo punto. Acá hemos tenido primero para dónde va a ir la gráfica. Acá si tiene un mínimo o un máximo. Hemos tenido que es un máximo. Y acá ya tenemos lo que es nuestro vértice. Ahora, ¿qué sigue después de hacer todo esto? Lo que nos tocaría hacer es graficar. Pero antes de graficar, hay otra cosa, o sea, ustedes pueden, y ahí nada más lo que pueden hacer es graficar. Simplemente trazan, buscan el vértice y si se abre para abajo, lo grafican desde el vértice para abajo, si se abre para arriba, desde el vértice para arriba. Pero a veces también les piden una gráfica más exacta, como de repente, dónde es que existen los puntos de corte, o para la gráfica, o sea, ¿qué es lo más básico que les pueden pedir, que son los puntos de corte? O si no, y si no les piden los puntos de corte, simplemente lo grafican de la siguiente forma. Pero supongamos que les piden los puntos de corte, porque ya que estamos viendo todo el tema completo, vamos a ver los puntos de corte. Y lo voy a explicar acá con el mismo ejemplo. Ya, ¿qué quiere decir? Primero le voy a poner acá, ¿qué quiere decir los puntos de corte? Miren, los puntos de corte, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a tener nuestro plano. Entonces, supongamos que su gráfica va así, ¿no? Acá, este punto de acá es el punto máximo que ha alcanzado la función. Este punto de acá va a ser su vértice. Y si se dan cuenta, va a haber dos puntos, que en este caso va a ser este punto de acá y este punto de acá, donde la función se corta, o sea, donde X bueno, en este caso donde la gráfica corta al eje X, que este de acá es el eje X. Entonces, estos puntos de corte es mayormente los que nos pide graficar. Esto de acá y lo que sigue abajo, o sea, sí lo podemos hacer, pero ya sería un trabajo más complejo, tabulando y todo eso. Pero mayormente lo que se pide es los puntos de corte. En este caso, el punto de corte de acá y el vértice, como les digo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hallar ahorita es estos dos puntos de corte de la función que tenemos acá, para así poder ya graficarlo de una manera un poco más exacta. No exacta del todo, pero sí un poco al menos más exacta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a hallar los puntos de corte? Los puntos de corte también son fáciles de hallar, se halla simplemente con lo mismo del vértice. O sea, una vez que ustedes hallen el vértice, con eso prácticamente van a hallar todo lo que sigue. ¿Ya? Hay otra cosa, si se han dado cuenta ahí, cuando corta el eje X, si se dan cuenta, los dos puntos que cortan al eje X, significa que cuando ese punto de ahí, el valor de Y va a ser 0. O sea, X va a tener un valor, ya sea, por ejemplo, menos 4, menos 3, menos 5 cuartos, menos 3 octavos, cualquier valor, cualquier número, va a tener dos valores, pero el valor de Y siempre va a ser 0. Por algo es que ahí tiene el punto de corte con el eje X. Ya, entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es simplemente
hallar los puntos de corte. Para hallar los puntos de corte nos vamos a valer de dos cosas. Hay dos formas en las que nos podemos valer. Una, que bueno, es la que yo más recomiendo, que es la factorización. Y la otra es, porque hay veces en los que una función cuadrática este, no se puede, no se puede factorizar. Entonces dirán, pero profesor, entonces si no se puede factorizar, no hay forma de hallarla, no hay forma de hallar cuáles son los valores que va a tener el punto de corte. No, porque simplemente se hace con lo que es la fórmula general de las funciones cuadráticas. Pero primero vamos a hacerlo con la factorización y después lo vamos a hacer con la fórmula general para que ustedes vean que nos da el mismo resultado. ¿Ya? Entonces tenemos acá 2x al cuadrado más 3x. Y como les dije, esto de acá, el y, que en este caso el y es igual a f, a decir f de x, entonces el y, como les dije, va a ser 0. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a factorizar. Acá, ¿cómo factorizamos acá? Cuando simplemente tenemos dos valores, no tenemos la c, simplemente ¿qué hacemos? Agarramos factor común. En este caso, los coeficientes de las incógnitas no lo podemos factorizar. ¿Por qué? Porque este es 2 y este es 3. No tienen ningún valor en común. Pero en cambio el x al cuadrado y el x sí tienen. ¿Cuál es? X. Entonces ponemos x adelante y el segundo va a ser, ponemos menos 2 y el valor que falta, x, más 3. Y esto igual a 0. ¿Por qué? Miren, ustedes saben que acá vamos a aplicar lo que es la distributiva, o sea, este multiplicado con este y este también multiplicado con este. Entonces, si tenemos x por menos 2x, te va a dar menos 2x elevado al cuadrado, más x por 3, 3x. Y esto de acá sería lo mismo que está arriba. Entonces, esta expresión de arriba simplemente lo tenemos con la misma expresión acá, pero factorizada. Y ustedes dirán, pero ¿para qué hace eso, profesor? O sea, ¿cuál es la finalidad de hacer esto de acá? ¿Por qué? Porque una vez que tenemos esta factorización, vamos a tener los valores de x. ¿Qué es lo que nosotros queremos hallar? Los dos valores que puede tomar x. Porque recuerden, una función cuadrática o una ecuación cuadrática siempre va a tener x dos valores. Hay veces en los que sí puede tomar uno cuando es cuadrado perfecto, pero mayormente o en lo que respecta a las funciones cuadráticas, en la mayoría siempre trata de tener dos valores. Hay ocasiones en las que sí hay ecuaciones cuadráticas que son cuadrado perfecto, como por ejemplo el x al cuadrado más 10x más 25, donde va a haber un solo valor para el x. Pero en este caso estamos viendo con valores de x con x que tengan dos valores. Entonces, este de acá, el primero que esté acá es un valor. En este caso es x, lo igualamos a 0. Y el segundo valor es lo que está en el paréntesis, menos 2x más 3, también lo igualamos a 0. ¿Por qué? Porque recordemos que estos son números. Entonces, ¿cómo hacemos que esta multiplicación dé 0? Hay dos formas. O el primer valor es 0 y el segundo valor es un número cualquiera, o el primer valor es un número cualquiera y el segundo valor de la multiplicación es 0. Por eso es que igualamos las dos a 0. Ahí vamos a tener un valor, los dos valores que pueda tomar. ¿Por qué? Porque si yo digo que x vale 1, 2, 3, 4, 5 y que el menos 2x más 3 vale también 1, 2, 3 o 4, 5, recuerden que si multiplicamos, por ejemplo, 1 por 2, no nos va a dar 0. 1 por 3 no nos va a dar 0. 3 por 5 no nos va a dar 0. Entonces, la única solución para que nos dé 0 es que uno de los dos valores sea 0. Entonces, o este es 0 o el otro es 0. Y como no sabemos cuál de los dos es 0, vamos a tener los dos valores. O que x es igual a 0 o que menos 2x más 3 es igual a 0. Pero nosotros en este caso queremos hallar solamente acá el valor de x. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos menos 2x es igual, este más 3 que está sumando acá pasaría al otro lado a restar. 0 menos 3. Entonces tendríamos ahora acá el x, el menos 2 que está acá multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Y tendríamos 0 menos 3 nos va a dar menos 3 sobre el menos 2 que ha pasado a dividir. Y ahora tendríamos que x es igual a menos entre menos nos va a dar más.
3 entre 2 tendremos 3 medios. Entonces ya tenemos los dos valores, los dos puntos de corte de nuestra fracción. Y esto va, y de nuestra función. Y esto va a hacer que x es igual a 0. O sea, cuando x vale 0, y va a valer 0. Y cuando x valga 3 medios, y también va a valer 0. Entonces, estos van a ser nuestros dos puntos de corte. O sea que cuando grafiquemos, vamos a tener que ubicar estos dos puntos de corte. Nuestros puntos de corte entonces van a ser los dos. X valdría 0, punto y coma y, 0. Y el otro sería x igual a 3 medios y y 0. Entonces, estos de acá van a ser nuestros puntos de corte. Estos dos de acá. Entonces, en nuestra gráfica lo que vamos a hacer es tratar de ubicar estos dos puntos de corte más nuestro vértice y hacer que simplemente nuestra gráfica pase por estos 3 puntos y simplemente lo demás lo completamos. No sé si acá hay alguna duda en los puntos de corte, para hallar los puntos de corte, o si entendieron cómo se halla. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Todo claro en los puntos de corte? Sí, profesor. Sí. Sí. Ya. Entonces ya, como les dije, ¿no? Esta es una forma, que es con factorización. La otra forma es con la fórmula general. ¿Y cuál es la fórmula general de una fracción? La fórmula general de una fracción es que x va a ser igual a menos b, acá va a ir más o menos, ¿cómo le pongo? Más, acá va a ser más o menos, y acá la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Ya. No. A ver. No, vamos a ver. Más lejos. Ya, x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ya. Sobre 2a. Ya. Entonces, esta es la fórmula general que nosotros utilizamos para lo que son funciones cuadráticas. Y acá, y ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué acá está más menos? O sea, hay dos valores. ¿Por qué? Porque como yo les dije, ¿no? Cuando es funciones cuadráticas, en la mayoría de casos va a haber dos valores para el x. Entonces, una vez que ustedes vayan resolviendo, reemplazando acá los valores, un valor lo van a hallar con el más, van a poner más, y en el otro valor van a hallar con el menos. Y ahí van a estar los dos valores para x. Y si se dan cuenta, si ustedes lo reemplazan, esto acá lo puedo dejar de tarea para que ustedes lo puedan resolver. Van a hallar el mismo de acá, o sea, lo mismo de acá, van a reemplazar los valores y van a hallar lo que son los valores de x, que en este caso tienen que salirle 0 y 3 medios. Les va a salir lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes lo resuelven, les va a dar el mismo valor. Entonces, como les digo, esta fórmula general es en caso de que exista algunas funciones que no se puede factorizar. Porque sí existe, hay funciones en las que no, la factorización no es así a simple vista como esto, entonces para que no se compliquen del todo es mejor a veces utilizar la forma general. Puede quedar fracción, pueden quedar en raíz acá, porque por ejemplo puede quedar raíz de 48 y raíz de 48 no es una raíz exacta y se puede quedar así como raíz, sí, o sea, es simplemente el valor de x.
El valor de x puede ser cualquiera porque x pertenece, bueno, las funciones mayormente están basadas en los números reales. Entonces, entonces como les digo, hay, como les digo, hay veces que no con la factorización se va a poder hacer a simple vista, entonces es mejor hacerlo así. Ya, entonces una vez que tenemos todo esto, lo único que nos queda simplemente es hacer lo que es la gráfica. Entonces, acá vamos a tener ya lo que es la gráfica. Vamos a graficar de una vez. A ver, sería, a ver, acá. Vamos a apoyarnos acá. Ya. Acá van los valores de X positivo, acá van los valores de Y positivo, acá van los valores de Y negativo y acá van los valores de X negativo. Ya. Ahora, acá uno, 2, 3, 4. Por acá está el menos uno, menos 2, menos 3, menos 4. Por acá igual, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4. Y por acá menos uno, menos 2, menos 3. No, 1, 2, 3. Ya, entonces, el primer valor, el primer punto que vamos a hallar es el punto del vértice. ¿Cuánto es el vértice? 3 cuartos. Ahora, 3 cuartos es menor que 1, o sea, 3 cuartos debe estar, 3 cuartos en el X debe ser por acá más o menos, ¿no? Antes del 1. Ahora, 9 octavos es mayor que 1, o sea, un poquito más arriba del 1. Entonces, el punto del vértice va a estar por acá, ¿no? Entonces, ahora, nuestra función va para abajo. Entonces, acá vamos a poner vértice 3 cuartos. Y acá vamos a poner el vértice 3 cuartos, 9 octavos. Ya, entonces este va a ser nuestro vértice. Ahora vamos a ver los dos puntos de corte. El primer punto de corte es el 0,0. ¿Dónde va a estar? Ese está justo acá en el medio. El otro punto de corte es 3 medios, 0. O sea que x 3 medios. ¿Cuánto es? Eso es el 1,5 más o menos por acá en la mitad. O sea, acá estos dos puntos de acá es nuestro punto de corte. ¿Y qué simplemente vamos a hacer como nuestra gráfica? Es la parábola hacia abajo, vamos a pasar por esos tres puntos y graficamos. Y listo, ahí tendríamos lo que es nuestra gráfica. ¿Lo ven? Una vez con esos tres puntos de acá, ya obtenemos la gráfica. Obviamente que acá va a haber muchos más puntos, ¿no? Pero ya eso se podría hacer con una tabulación para poder hacerlo más exacto. Y ni aún así, porque como pertenece a los números reales, vamos a tenerlo que hacer, pucha, con todos los números y los números son infinitos. Entonces, por eso es que mayormente se hace con estos tres puntos, vértice los dos puntos de corte. Bueno, acá de repente alguna duda hasta acá, porque ya esto de acá es la solución de toda una función cuadrática. Como le digo, le pueden pedir si es que es abierta, la parábola es hacia arriba o hacia abajo, si es que la función tiene un mínimo o un máximo, les pueden pedir hallar el vértice, les pueden pedir hallar los puntos de corte y les pueden pedir hallar lo que es la gráfica. Entonces acá ya tendrían mayormente lo que es un ejercicio con todo completo, por así decirlo. No sé si tienen alguna duda. ¿Hasta acá tienen alguna duda de repente? ¿O si les quedó todo claro? Todo claro. Sí, los demás, Katy, Matilde. Sí, todo claro. Sí, igual. Ya, listo. Entonces, a ver, ya bueno, ahí le pueden tomar si quieren un screenshot ahí para que lo puedan estudiar y después para lo que es una prueba les puedan resolver. Y ya, pues, como les dije, ¿no? También lo que les iba a explicar lo de qué es la ley de signos. Entonces, la ley de signos le voy a explicar ahorita a través de una pequeña infografía que les había preparado.
Eh, a ver, la, vamos a compartir ahora lo que es la infografía. Ya, miren acá, bueno, ya, acá vamos a hablar un poco sobre lo que es la ley de signos. Ya, bueno, la ley de signos, su autor, o por así decirlo, el que por primera vez lo utilizó fue Augustus de Morgan. Eh, Augustus de Morgan fue un matemático y lógico británico que nació en la India, exactamente en Madurai, que nació el 27 de junio de 1806 y falleció el 18 de marzo de 1871 en Londres, a los 64 años de edad. Eh, Fue profesor de matemática en el University College de Londres entre 1928 y 1826, donde fue que pasó la mayor parte de su vida, por ahí decirlo, o sea, ahí prácticamente fue donde trabajó la mayor parte de su profesión. Eh, si hablamos de Augusto de Morgan, vamos a hablar de infinidad de, de leyes. O sea, él tiene lo que es la ley de identidad, lo que es la ley de identidad, las leyes de signo, la ley conmutativa, la ley distributiva, leyes de exponenciación, eh, lo que es la lógica también tiene leyes de lógica, y etcétera, ¿no? Entonces es un tema muy amplio, pero en sí lo que nosotros vamos a hablar en sí es de la ley de signos. Como les decía, ¿no? Hay ley de signos, en este caso para la multiplicación, que es mayormente lo que nosotros utilizamos para lo que, para lo que es resolver funciones cuadráticas. Mayormente utilizamos ley de signos para la multiplicación. ¿De qué trata esta ley de signos para la multiplicación? Trata de lo siguiente, dice que si multiplicamos el signo más por otro signo más, nos va a dar igual a más. Si multiplicamos el signo más por el signo menos, nos va a dar menos. Si multiplicamos el signo menos por más, nos da menos. Y si multiplicamos menos por menos, nos da más, ¿no? Hay veces que aprenderse estas cuatro se pueden enredar. Entonces es más fácil decirlo de la siguiente forma, o como yo lo digo para poder aprenderlo y para poder usarlo en práctica. Si los signos son iguales, los signos a multiplicar son iguales, sean dos positivos o dos negativos, nos va a dar siempre positivo. Y si los signos son diferentes, o sea, tenemos un positivo y un negativo, nos va a dar negativo. Entonces tendríamos que la ley de signos lo podemos multiplicar como si los signos son negativos al momento de multiplicar, los signos nos va a dar positivo. Y si los signos son diferentes, nos va a dar negativos. Eso es para la multiplicación. Por ejemplo, tenemos menos 12, como lo hemos visto acá, ¿no? En nuestro ejercicio, el menos 3 sobre menos 4. Y al final yo puse 3 cuartos, o sea, 3 sobre 4. Y usted decía, pero ¿por qué de repente no? Entonces, ¿por qué? Porque era menos entre menos, da más. Entonces, esta ley de signos que están viendo acá es tanto para la multiplicación como para la división. O sea, para la multiplicación y la división vamos a utilizar la misma. O sea, si yo digo más entre más, nos va a dar más entre menos, menos entre más, menos, y menos entre menos, nos va a dar más. Entonces, para la división y la multiplicación, aplicamos la misma. Esto de acá se puede aplicar para la suma y para la resta, por así decirlo. Para la multiplicación y para la división. Ahora vamos a hallar, este de acá es para la suma y también se usa para la resta, porque recordamos que mayormente si hablamos de suma, resta, multiplicación y división, mayormente lo que se habla es de suma y multiplicación. La resta y la división son partes de la multiplicación y de la suma. La suma es como que una representación de la resta y la multiplicación es como la división es una multiplicación, una representación de la multiplicación. Es simplemente, es lo mismo, solo por eso es que mayormente se toma en cuenta la multiplicación y la suma. Entonces, si nosotros decimos que más es igual a más menos es igual a menos. O sea, si tenemos más y más, nos va a dar más. Si tenemos menos y menos, nos va a dar menos. Y si tenemos lo que es acá, signos diferentes, ¿qué dice acá? Se restan y se mantiene el signo de la cifra mayor. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, si yo tengo más 8 y menos 6, son signos diferentes.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restarlo. 8 menos 6 me da 2. ¿Y qué signo voy a poner? El signo del número que tiene mayor. ¿Cuál es el mayor? En este caso es menos 8, porque dije menos 8 más 6, ¿no? Entonces, el 8 es mayor que el 6. ¿Con qué signo está el 8? Con el menos. Entonces se pone menos 2. Ahora, también hay signos para la potenciación. Por ejemplo, qué nos dice? Primero, hay dos, que la base sea positiva, ¿cómo así? O sea 2, 3, 4, 5, 6, 7, cualquier número que sea positivo. Y también que la base sea negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera. Ahora, cuando la base es positiva y el exponente es par o impar, o sea, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, etcétera. El exponente par o impar siempre te va a dar el signo de la potencia positivo. Ahora, cuando la base es negativa y el exponente es par, por ejemplo, menos 2 al cuadrado, menos 2 a la cuarta, menos 2 a la sexta, el exponente siempre te va a dar, el signo de la potencia siempre te va a dar positivo. En cambio, la base es negativa, menos 2, y el exponente es impar, por ejemplo, menos 2 al cubo, menos 2 a la quinta, menos 2 a la séptima, el exponente va a ser negativo. Pero en este caso nosotros siempre hablamos, porque como es ecuaciones cuadráticas, funciones cuadráticas, entonces siempre vamos a tener un exponente par. Entonces, al tener un exponente par, ya sea con base positiva o negativa, el signo de la potencia siempre nos va a dar positivo. O sea, al elevar cualquier número al cuadrado, como es una función cuadrática, siempre nos va a dar positivo. Entonces, esto de acá de impar ya se podría hacer para las funciones cúbicas o así, o lo que es de impares, con exponentes impares. Pero bueno, eso más que todo. Entonces, ahora, bueno, para reforzar un poco más lo que es la de las funciones, vamos a tratar de resolver otra, otro ejercicio, ya esta vez un poco más rápido, porque ya, bueno, ya tienen la noción de lo que quería que tenga al inicio. Entonces, ahora vamos a resolverlo. Ya, a ver, esto de acá lo borramos al toque. Y vamos a hacer otro ejemplo de una función. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la función acá f de x que va a ser igual a, por ejemplo, vamos a poner x al cuadrado menos 1. En este caso no vamos a hacer una función que no tenga b. No se ve. Ahí, ahorita los comparto. A ver. Ahora sí se ve. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, listo. Entonces tenemos la función de x que va a ser igual a x al cuadrado menos 1. Ya saben, lo primero que tenemos que hacer es hallar el a, el b y el c. El b y el c. Entonces tenemos a, ¿cuánto vale a? Es el que va acompañado del exponente x al cuadrado. En este caso, como es 1. Cuando así tiene solamente x al cuadrado, significa que su coeficiente es 1. El b, en este caso, es el que va acompañado de la variable x. Si nos damos cuenta, no hay variable x. Entonces el b es 0. Y el tercero es el C. En este caso el C es el término independiente, el que no va acompañado de ninguna variable, en este caso es menos 1. A ver, espera. Menos 1. Ya. Entonces ya tenemos nuestros tres valores. Ahora, una vez con esto, lo siguiente que vamos a hacer es, con esto ya podemos saber si la función es para arriba o para abajo. Acá tenemos que a, que es igual a 1, en este caso es mayor o menor a 0. En este caso va a ser mayor a 0.
¿no? Entonces, cuando nuestra función es mayor a cero, ¿cómo va a ser nuestra gráfica? Nuestra gráfica va a ser nuestra parábola va a ser para arriba. Entonces, ya tenemos para dónde va a ser la gráfica. Ahora, ¿qué es lo otro que podemos averiguar? Si tiene máximo o mínimo. Cuando A es mayor a cero, nosotros vamos a tener lo que es un mínimo, o sea, la función tiene un mínimo. Ya, entonces ya tenemos lo primero que tenemos que resolver. ¿Para dónde va graficada la función y si tiene un máximo o un mínimo? Ahora lo otro que vamos a hallar al toque rápido es el vértice. Vamos a hallar el vértice. Ya, ¿cómo hallamos el vértice? El vértice, recuerden, x que es igual a menos b sobre 2a. Entonces, x va a ser igual a menos b, ¿cuánto vale? 0 sobre 2 por a, ¿cuánto vale? 1. Ahora, 0 dividido entre cualquier número nos va a dar 0. Entonces ya tenemos que el valor de x va a ser 0. El valor de y, que es igual a f de menos b sobre 2a. Entonces y va a ser igual a f de, ¿cuánto vale menos b sobre 2a? 0. Entonces este 0 vamos a reemplazarlo en el x. X 0 al cuadrado nos va a dar 0. 0 menos 1 nos va a dar 1. Entonces vamos a poner acá 0, esto le va al cuadrado, menos 1. Y esto nos va a dar igual a menos 1. Listo. Entonces ya tenemos hallado prácticamente lo que es nuestro vértice. Ya tenemos el x y el y. Entonces nuestro vértice va a ser el 0, punto y coma, menos 1. Ahora, vamos a hallar lo que son ahorita vamos a hallar lo que es los cortes, los puntos de corte. Entonces tendríamos puntos de corte, serían los siguientes. Vamos a hallarlo, esta vez como ya en el anterior hemos hallado con la fórmula, con la factorización, esta vez lo vamos a hallar con la fórmula general. Entonces les dije que la fórmula general era menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces acaba raíz, el b va elevado al cuadrado y acá es más menos para los dos valores. Todo esto de acá sobre 2a. 2a. Y simplemente, ¿qué vamos a hacer ahora? Reemplazar valores. ¿Cuánto valía el b? 0. Menos 0 daría 0. Entonces nos quedamos solamente con el más menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado de 0. Entonces 0 menos 4 por AC. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale C? Menos 1. Entonces acá tendríamos el más menos, y acá la raíz cuadrada de esto de acá, sobre 2 por ¿cuánto vale A? 1. Ahora sí. Ahora sí, acá vamos a separarlo. El X, ¿cómo le damos? X1, por así decirlo, ¿no? X1 le vamos a poner con el signo más la raíz cuadrada de menos 4 por 1 nos va a dar, acá menos por más nos da menos, o sea, 4 por 1, 4. Tendríamos menos 4. Ahora menos 4 por menos 1, menos por menos nos da más. Y 4 por 1 nos da 4. Sobre 2 por 1 nos da 2. Ahora entonces x1 nos daría más por más 4. Más por más más. 4 entre 2,
2. Entonces, x1 es 2. Ahora, x2 va a ser igual a, ahora con el signo menos. Y prácticamente lo de adentro es igual. Más 4 y abajo iría sobre 2. Entonces, x2, si nos damos cuenta, en este caso va a ser lo mismo, pero con signo diferente. Ya. A ver, ahora. A ver, ahora. Acá parece, pero esperen. Acá es 1. A ver. Acá es 1 y acá es menos 1. No me había dado cuenta que no había hecho la raíz. Porque mira, acá es 4 por 1, menos 4 por 1, menos 4 por menos 1 te va a dar 4, pero raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces más 2, y acá tendríamos menos 2. Menos 2 más 2 sobre 2 nos va a dar 1 y menos 2 sobre 2 nos da menos 1. Ya, entonces estos de acá serían nuestros valores de x. Ahora, entonces, ¿cuáles son los puntos de corte? Va a ser x cuando x vale 1, y vale 0, y cuando x vale menos 1, y vale 0. Entonces, ya tenemos nuestros puntos de corte. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos falta simplemente graficar. Vamos a graficar acá, a ver, esto acá, como va a ser abierto para arriba iría así, ya a ver, acá estaría el 1, 2, 3, aquel x, aquel y, aquel menos x, aquel menos y. Ya que tenemos 1, 2, 3, por acá están 1, 2, 3, por acá menos 1, menos 2, menos 3. Ya. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que ubicar, ya saben que es el punto del vértice. ¿Cuántos es nuestro vértice? Cuando x vale 0, y vale 1. Acá está nuestro vértice, nuestro primer punto. Este de acá es nuestro vértice. Ya. Ahora, nuestros puntos de corte es cuando x vale 1, y vale, no, claro, cuando x Es vale, menos 1. ¿dónde? El vértice. Así, es menos 1, ¿no? Así, muy bien, ya. Era para que esté a ver si están atentos. Ya, a ver, entonces, a ver, acá el vértice es menos 1. Claro, el vértice es, cuando x vale 0, y vale menos 1. O sea, estaría acá. Este es nuestro vértice. Ahora, cuando x, acá nuestro primer punto de corte es cuando x vale 1, y vale 0. O sea, acá hay un primer punto de corte. Y el otro punto de corte es cuando x vale menos 1, y vale 0. Entonces, ahora, nuestra gráfica dice que es abierta la parábola hacia arriba. Entonces, graficamos así y graficamos así. Y esa sería nuestra gráfica. Entonces, como se dan cuenta, una vez primero identificando A, B, C, vamos a poder resolver todo. Eh, Podemos hallar lo que es la función tiene un mínimo, para dónde viene abierta la función, si para arriba o para abajo. Vamos a hallar con eso, con el mismo B, con el mismo A, con el mismo C, vamos a hallar el vértice. Con eso mismo vamos a hallar los puntos de corte y con eso mismo vamos a poder graficar. Si no podemos identificar nosotros cuál es A, cuál es B, cuál es C, eso es ahí es donde se nos va a complicar. Después, para lo demás, como se pueden ver, es fácil. Es un poco trabajoso, sí, pero prácticamente es sencillo. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, ninguna. Ninguno. Ya, listo. Ninguno de lo más, entonces todo queda entendido. Sí, todo entendido. Listo, entonces ya. Ahora, bueno, entonces ya prácticamente con esto, después les voy a pasar un link para que a ver, repasen un poco y con ese link van a dar una pequeña prueba para simplemente para responder.
y para ver si han entendido. Y bueno, eso sería todo prácticamente, ¿no? Igual cualquier duda, igual me pueden escribir o me pueden preguntar en la próxima clase. Entonces, eso sería todo prácticamente, ¿no? Espero hayan entendido. Igual cualquier duda me comunican y bueno, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego.